Las representaciones literarias de la locura tienden a seguir lo que la gente común y corriente piensa sobre esta enfermedad. No importa lo que digan los médicos y tampoco importa lo que diga el conocimiento científico de cada época. Es así como desde la antigüedad, pasando por la Edad Media hasta el siglo XIX, la gente ha pensado que el loco es loco porque está pagando por algún crimen o pecado cometido. Durante el Renacimiento cambia la idea. Allí se piensa de que la locura proviene de la atención desmesurada y obsesiva sobre una sola idea. Es así como leer libros puede ser tan peligroso como entregarse al desorden de las pasiones. Es exactamente lo que le sucede a nuestro señor Don Quijote. En la época romántica, la locura está muy bien valorizada, pues se estima que muchos poetas y muchos genios son geniales justamente porque son locos. Y en este siglo, nuestro historiado, absurdo siglo XX, surge la literatura del absurdo y el teatro del absurdo, donde ya no se piensa que la locura es lo anormal, sino que la normalidad cotidiana es la locura completa. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida. Ya no hay locos, amigo, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo. Terrible, monstruosamente cuerdo. Estos versos son del poeta español León Felipe en homenaje a Don Quijote de la Mancha. También un enorme homenaje a este libro es El Príncipe de la Locura, que acaba de publicar el doctor Sergio Peña y Lillo. Esta es una celebración entusiasta del Quijote de la Mancha y de las perspectivas que tiene este libro en nuestra época. Según el doctor Peña y Lillo, necesitamos ahora otra vez al Quijote que pelee contra otro tipo de molinos, los molinos del racionalismo y de la tecnología que están asfixiando la capacidad de ensueño que es la última respiración del hombre.
En este sentido, el doctor Peña y Lillo coincide con autores como Marcel Proust, por ejemplo, quien había dicho: cuando dejo de ser un loco, me pongo tonto. O de Aristóteles, quien formuló la siguiente receta: no hay genio sin un gramo de locura. O del poeta William Blake, quien dijo: si el loco persistiese en su locura, se volvería sabio. Todo esto puede condensarse en la frase con que el doctor Peña y Lillo concluye el libro, una cita nada menos que de Platón, quien dijo: porque la locura es un don de los dioses y la cordura, en cambio, un mero afán de los hombres. Con fe lo imposible soñar, al mal combatir sin temor, triunfar sobre el miedo invencible, en pie soportar el dolor, amar la pureza sin par, buscar la verdad del error, vivir con los brazos abiertos, creer en un mundo mejor, es mi ideal, la estrella alcanzar, no importa cuán lejos se puede encontrar, luchar por el bien sin dudar ni temer, y dispuesto el infierno a arrostrar si te lo da el deber. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de su vida el final. Doctor Peña y Lillo, ¿qué piensa usted de la idea romántica de que la enfermedad mental le otorga al hombre una especie de superioridad intelectual y espiritual? Es una idea bastante frecuente y por lo demás bastante antigua, la de vincular la creatividad con la locura. Ya los griegos pensaban que existía un vínculo misterioso entre el loco, el poseído y el hombre creador. La verdad es que esta idea es errónea. Es cierto que han existido muchos artistas y creadores enfermos mentales, pero han sido genios por ser genios y creadores por ser creadores y no por ser locos. Cuando existe una locura, siempre más tarde o más temprano se va a deteriorar la productividad intelectual del artista o del pensador. Lo que ocurre es que con frecuencia se utiliza un concepto erróneo de normalidad, como si lo normal fuera lo común, lo corriente, lo vulgar. La verdad es que lo normal es aquello que es como debe ser y por lo tanto implica siempre la plenitud de un funcionamiento. Y es esa normalidad la que dio la grandeza del arte clásico, ya que la inmensa mayoría de los grandes creadores en el arte y en el mundo intelectual han sido psíquicamente normales. Doctor, su diagnóstico psiquiátrico de la locura de Don Quijote es paranoia blanda. ¿Nos podría explicar qué es esto? Claro que es una paranoia como diagnóstico psiquiátrico, pero no es un enfermo clínico, es un caso de ficción y por lo tanto podría decirse que casi es una metáfora de la locura. En cierto modo, la locura del Quijote es el pretexto que va a permitir todo el desarrollo de la trama del relato. Incluso el mismo ensayo mío usa como pretexto el diagnóstico clínico. El interés mayor es ahondar en la silueta anímica del Quijote y en la fascinante personalidad y en la cantidad enorme de simbolismo que la obra tiene. La novela es sin duda una novela realista, pero es tal la riqueza antropológica de sus personajes
que se convierte en una monumental alegoría de la vida humana. La literatura chilena abunda en personajes que son locos, pero quizás en ninguna novela la expresión de esta enfermedad haya alcanzado una cima tan alta como en Coronación, de José Donoso. Allí, el héroe, que siente pavor ante la insignificancia de su ser en comparación con el universo, decide entregarse voluntariamente a la locura para no padecer la angustia que sus razonamientos le provocan. Este es el fragmento de Coronación. Dentro de pocos años él iba a morir, y ese finalizar de su conciencia individual que lo separaba con una línea de claridad del resto de los objetos era también el fin de eso que algunos saben llamar alma. Entonces, encerrado en el frío de su ataúd, los gusanos iban a tardar un tiempo insignificante en reducir su cuerpo y todas las muestras materiales de su individualidad a polvo, dejando un pequeño montón de basura y unos huesos amarillentos. Años y siglos. Después, su ataúd, cansado de mantener la unidad de esos pobres restos suyos, se pudriría mezclando esa sustancia a la tierra indiferenciada. Años y siglos y milenios, muchos milenios, la ciudad donde sus restos reposaban sería arrasada de la faz de la tierra y más tarde, cuando la familia humana no fuera ni siquiera una huella en la materia inanimada, el planeta quizás estallaría uniéndose al polvo del caos. No, era demasiado horrible, cualquier cosa menos afrontar la conciencia perpetua y el terror de ese futuro. Me demoré 8 años en escribirlo y estuve mucho tiempo metido adentro del libro como esa figura final de esa novela, del hombre metido en el saco. Yo era el hombre que estaba metido en el saco y el que pugnaba por salir, y que no era posible para mí salir sin romper ese saco, sin sangrar. Yo estaba enfermo de úlcera en ese tiempo, tuve un episodio de hemorragia, y luego me dieron una sobredosis de morfina, sin saber que lo estaban haciendo, y me produjo un episodio paranoico bastante fuerte, que me duró varios días. Yo no te puedo decir que en ese episodio paranoico yo vi la forma de esta novela, pero es muy curioso que a partir de ese episodio paranoico, era como si yo hubiera salido del saco. Y de pronto, por primera vez en mi vida, pude sentarme en la silla y escribir la novela de punta a punta, siendo que había estado 8 años antes, sin saber qué forma tenía. Pero la forma se me dio en esa aparente ruptura de toda la forma. En el mes de agosto, hace 180 años, fue fundado el Instituto Nacional. Este colegio tiene una academia de letras, de donde han salido prestigiosos escritores para las letras chilenas. Me encuentro hoy acompañado de Sergio Riquelme, su actual rector, y un grupo de alumnos que han accedido a posar con nosotros. Y les vamos a ofrecer una ronda de rostros vinculados a la historia cultural del país que han sido profesores o bien han estudiado en este colegio. Les advierto desde ya que este homenaje que se le rinda al instituto al modo del show de los libros, exento de toda responsabilidad, está su rector y los alumnos que ahora me acompañan. En todo caso, para el Instituto Nacional, que cumple hoy 180 años, muchos siglos por delante con mucho swing.
Señor Lafourcade, ¿en qué sentido el boxeador Buchone es una figura de interés literario? Buchone, como tantos boxeadores chilenos, termina en cero, termina deshecho, con las neuronas hechas una mazamorra. Entonces, cuando yo conocí a Buchone, que lo vi vendiendo sándwiches de potito a la salida del Teatro Caupolicán, hace algunos años atrás, muchos años atrás, me pareció que era un interesante desafío para un escritor contar en primera persona desde la interioridad de una cabeza hecha pebre, como membrillo golpeado, desde esa interioridad contar hacia atrás lo que fue ese esplendor del box chileno e hispanoamericano desde el 30 al 40, 40, 50, 50, 60, básicamente en esos 30 años. Francisco Ortega, 60 kilómetros, editorial Los Andes. Francisco Ortega, 60 kilómetros, ¿el comienzo de una nueva literatura chilena? ¿Una nueva literatura chilena? A ver, puede que sí, puede que no. Digamos, en el continuismo que hay en este boom de escritores jóvenes, puede ser siguiendo la línea, puede ser un quiebre, depende cómo la quieran mirar. Lo novedoso es que la provincia, en este caso la ciudad de Temuco, sí, parece como una ciudad muy cosmopolita. Es como una visión futurista que le hago a Temuco. Temuco sí tiene una parte, la comparo con la visión de Los Ángeles, la película Blade Runner. O sea, es como toda esa influencia que me llega del cine, del cómics, del rock, convierto a Temuco en una gran urbe, una ciudad pero del futuro, gigantesca. En esos 60 kilómetros el muchacho protagonista se sube al bus, empiezan a pasar los kilómetros lentamente, hay algunos que describe todo lo que va pasando tal cual es. Se ve el mall en construcción, porque ya está terminado, pero de repente él como que se mete en una atmósfera onírica, el personaje convierte el bus en una nave espacial, hay otra vez que el auxiliar lo queda mirando y él lo ve como un vampiro, como un Nosferatu, y así una serie de cuentos que no quiero adelantarlos, yo quiero que lean el libro a la gente. Aquí a algunos lectores les puede dar susto el título de una novela tuya que se llama Oh Capitán, mi capitán. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de qué trata? Bueno, yo siempre tuve una preocupación por los amantes que un día fueron, que se encuentran años más tarde. ¿Ah? Aquí la novela está entre el encuentro de un futuro militar, de un futuro oficial militar, digamos, con una niña en Cartagena, y tienen amores y se vuelven a encontrar años más tarde cuando esa niña está sufriendo dificultades políticas y el capitán tiene que interrogarla. Entonces viene el reencuentro. Para mí siempre fue una preocupación este reencuentro, porque este reencuentro se ven muchas cosas. Y la novela la tensión es entre los dos, es decir, el amor inicial y después el reencuentro. Si hay una revolución en mi escritura, es una revolución silenciosa. Y la veo porque yo recojo mi lectura de todos los escritores del boom de los años 60 y una lectura también de la literatura universal y no menos de los escritores chilenos de los años 60. Es decir, me sitúo después de toda esa gran corriente de literatura y estoy situado en ese punto. Eso podría ser lo único revolucionario en mi escritura. Fernando Jerez estableció su nombre en la literatura chilena con los cuentos de Así es la cosa, las novelas El miedo es un negocio, Un día con su excelencia, y ahora, esta semana, Editorial Galinost acaba de publicar su última novela, Temprano despunta el día. ¿Qué es esta novela y cómo la ubica usted dentro de su obra narrativa? Temprano despunta el día es una novela que narra un poco los acontecimientos posteriores al 11 de septiembre de 73 de un ejecutivo, de un alto ejecutivo muy joven, que adhiere a último momento al movimiento de la Unidad Popular. Le encargan una misión para probar su fortaleza de convicciones, y esa acción la realiza el día 10 de septiembre, comienza en la noche del 10 de septiembre y la termina el día 11 de madrugada, cuando él ignora que ya hay movimiento de tropas y que ese régimen del cual ayer se derrumba. Dos interesantes títulos de reciente aparición. La cruz de nuestra modernidad, del empresario Enrique Cantoya, quien discute
las relaciones que hay entre su desarrollo y la tradición católica en nuestro continente. Y una novela, el debut literario de María Isabel Amor. La novela se llama Ciudad Cercada. De una ciudad que está tomada por la contaminación, huyen algunos personajes hacia un futuro incierto. No conozco todas estas obras, pero sí unos 3 o 4 de estos libros, y lo que me llama la atención es la variedad de cada uno de ellos. Da la impresión de que en cada uno de ellos se inventa un escritor marchand. Son distintos entre sí, estilísticamente y temáticamente. Me pregunto, detrás de esta variedad, ¿hay la identidad de un escritor? Yo pienso que soy un escritor sin identidad, pero sí con un estilo determinado. A mí me parece que las personas que me ubican como escritor, que leen 1 o 2 páginas, inmediatamente saben que está mi puño, mi vena detrás de ello. Ahora bien, a mí me llama también la atención, y no quiero pecar de simplista, pero yo pienso que el escritor no sabe, no maneja todos los elementos que la gente cree que debiera saber. O sea, el acto de creación es una situación demasiado compleja. Por lo tanto, a mí me llama mucho la atención que cada libro que he construido, si bien se mantiene el sello, la obsesión, las temáticas, la historia, difieren unas de otras. Y hay varios libros inéditos que tengo en estos momentos que no tienen absolutamente nada que ver con ellos, son absolutamente independientes, sin embargo mantienen una unidad temática, una unidad en la obra, una unidad artística. Una pregunta que no tiene poco que ver con la literatura, sino su condición de hombre y escritor en Chile hoy. Como articulista usted tiene un temperamento bastante polémico. Le quiero preguntar, ¿qué es lo que más le irrita del Chile actual? Muchas cosas me irritan del Chile actual, pero lo que más me irrita es algo que yo siento muy profundamente como ser humano, y es que todavía tengo que presenciar a niños durmiendo en las calles. Es Shabbat Shuba, de Guillermo Torres Lara, editado por Documentos. Es un libro que en cierto modo es posmoderno, porque salta de la vida chilena, de la ciudad, del campo, de judíos a árabes, cuenta historias de amor que a veces no son fáciles de seguir, pero que tiene buen tono y sobre todo buena intención. Es un libro que cita a Martin Luther King. La cita de Martin Luther King es: tendremos que arrepentirnos en esta generación, no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Una lección histórica que podemos seguir estudiando. Morir en Berlín, de Carlos Serra. Su novela cuenta prácticamente una experiencia intensamente vivida. ¿Cómo pasa usted de una situación que vivió casi documentalmente a crear una ficción? Es muy doloroso el proceso de escritura de un material tan cercano, ¿no? Primero porque tú siempre estás en el límite o al borde de la total inseguridad. ¿Qué importancia puede tener para otro esto que para mí fue tan importante? Y a medida que tú vas conversando con amigos que van leyendo los primeros capítulos, o alguien que le cuenta la historia y te dice, pero yo conozco una historia que también le pasó así a otra persona, o no lo había visto nunca de esa manera, te vas dando cuenta que aquello que era tan importante para ti, tal vez lo era porque era también, o podía llegar a ser importante para otros. Señor Serra, estaba pensando qué hubiera pasado si usted hubiera publicado esta novela hace 10 años, cuando existía la República Democrática Alemana. Puedo inmediatamente especular que la República Federal Alemana hubiera sido un éxito enorme, no exclusivamente por razones literarias. ¿Por qué no escribió la novela antes? Muy buena pregunta. Yo quiero contarte algo. El día que cayó el muro, yo estaba de noche y tarde viendo el fútbol en la televisión, el deportivo.
Y mi mujer me llama de la pieza y grita, dice, Carlos, cayó el muro de Berlín. Y me dio tanta risa, le dije, Mariela, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Entiendes lo que está diciendo? O sea, oíste mal. Dice, pero se acaba de oír un extra. No puede ser, esa cuestión no va a caer nunca. Yo estaba absolutamente convencido de que eso no podía pasar. Los personajes de esta novela viven absolutamente arrojados en un mundo en el cual la posibilidad del cambio era lo más radicalmente excluido. Era una sociedad que se definía como revolucionaria, como transformadora, como avanzada, y sin embargo, lo único que no se podía considerar nunca como alternativa o como posibilidad de futuro es que algo pudiera cambiar. La conmoción que me produjo eso me llevó a ir armando probablemente estas relaciones bastante kafkianas de estos personajes, y yo creo que a raíz de eso surgió la necesidad de escribir el libro. Bueno, el Santo Oficio de la Memoria, que es una propuesta totalmente sarcástica del ser argentino, digamos, confluyen cierto espíritu muy ridículo, que es el espíritu románico, diría, de una cosa monumentalista, grandilocuente, que expresa este personaje central que atraviesa toda la novela, la nona, y que ella es devota de los emperadores romanos, lectora devota de Virgilio. Dante aparece en determinado momento casi como un personaje más en la novela. De hecho, la Divina Comedia es personaje en sí misma, y sobre todo en el episodio que es el camino hacia el infierno. Ese camino hacia el infierno es una forma de ver la Argentina moderna a través de una serie de personajes que son de alguna manera caricaturas de sí mismos y que expresan el solidario, el insolidario, el mezquino, el corrupto, el snob, el gritón, el fanfarrón, el petulante, el autoritario, etc. Es decir, la novela es una novela polifónica, en el sentido que no tiene un narrador, no hay una voz cantante que va llevando el hilo argumental, sino que yo planteé la novela como una polifonía, hay como 30 voces que van interviniendo. Esas 30 voces son profundamente italianas y todas son devotas de Dante, y de alguna manera todos componen esta especie de marco familiar que hace a la Argentina moderna. Señoras y señores, este es el último programa del Show de los Libros. Adiós. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte adiós. Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de tenerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte